El manejo de tenaza es una de las maneras más económicas para manejar muchos tipos de productos. Es también uno de los más fáciles, por lo menos así parece. Todo lo que tiene que hacerse es comprimir un montón de cajas y ya está. Y hasta cierto punto esto es realmente cierto. Es fácil. Pero como ocurre con muchas cosas, hay mucho más para el manejo experto de la tenaza de lo que a primera vista se ve. La verdadera clave para el manejo eficiente de la tenaza y para proteger sus productos contra costosos daños es usted. Comenzaremos echando un vistazo rápido a los requerimientos básicos para las cajas de cartón y unidades de carga. Como quizá no tenga mucho control sobre algunos de estos factores, el saber cómo deben construirse las cajas y las cargas puede ayudarle a identificar y corregir problemas potenciales ajenos a la eficiencia de su manejo. La rigidez de una caja de cartón corrugado radica casi por completo en la dirección de su estría. Los cartones son bastante fuertes en las esquinas exteriores en donde la fuerza es cargada por las estrías. Cuando usted tiene problemas es cuando aplica fuerza en medio. Esto hace que la calidad del pegamento que se pone en las tapas sea crítico para la rigidez del cartón. Si las tapas se zafan, la rigidez del cartón desaparece. La fuerza del cartón se mide o se calcula en términos de kilos de fuerza de expansión. Todos hemos visto un emblema redondo familiar con un número adentro. Ese número es la clasificación del cartón. La fuerza de expansión recomendada para la mayoría de las aplicaciones con manejo de tenazas es de 80 kilos. El tamaño de la caja del cartón también es importante. En general, entre más grande es el cartón, es más fácil movilizarlo con tenazas. La dimensión más crítica es la altura. Las cajas de cartón de menos de 20 centímetros de altura requieren de algún aditamento especial de carga para impedir que se abran las partes de abajo. Particularmente si contienen productos de alta densidad tales como enlatados o jabón en barra. La manera más efectiva es colocar hojas de papel verticales entre las últimas 2 o 3 hileras inferiores. Asegurar la carga con cinta de empaque o algún método similar puede ser también de ayuda. Y finalmente, el contenido de las cajas de cartón juega un papel muy importante en su posibilidad de ser manejado con tenazas. Cuando se empaca el contenido apretado, no debe haber más de 6 milímetros entre el producto y el lado de la caja. Si los productos guardan demasiado espacio entre ellos, la caja requerirá de algún tipo de refuerzo interno. Ahora, echemos un vistazo a la unidad total de carga. Todos los espacios deben tener una dimensión idéntica de lado a lado y si es posible la forma de empaque debe eliminar espacios vacíos o chimeneas. Si hay un vacío, todos los cartones tienen aún que ser amarrados juntos. Aunque contenga un espacio vacío, esta carga podrá manejarse con tenazas por ambos lados. Esta caja solo puede cargarse por un lado debido al cartón suelto que se dejó al empacarla. La rigidez de la caja y el tipo de producto que se maneja determinan también la colocación de la combadura. La combadura es el ángulo de la placa de arriba hacia abajo. En una colocación negativa de la combadura, la distancia entre las placas es más ancha en la parte de abajo que en la de arriba. La mercancía suave, tal como productos de papel, se maneja usualmente con una combadura negativa debido a su más ligera densidad y a su tendencia a comprimirse fácilmente. En una combadura neutral, las placas de contacto tienen la misma distancia tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Los productos en cajas de cartón muy grandes, tales como aparatos electrodomésticos, se manejan más a menudo con una combadura neutral, aunque en algunos casos pueda requerirse de alguna ligera combadura negativa. En una combadura positiva, las placas de contacto son más anchas en la parte superior que en la inferior. La combadura positiva se usa generalmente para productos enlatados y otras cargas pesadas y densas para prevenir que se abra la parte inferior del empaque. Ahora que hemos visto lo que vamos a mover con las tenazas, vamos a ver cómo hacerlo. Hay muchas maneras diferentes para colocar las palancas de control, pero la norma estándar de la industria y la que nosotros recomendamos es mover la palanca hacia atrás para empezar y hacia adelante para soltar la carga o abrir los brazos. La palanca de desplazamiento lateral se mueve hacia atrás para desplazar hacia la derecha y hacia adelante para el lado izquierdo. Una de las mejores cosas que se pueden hacer para evitar daños al producto es revisarlo e inspeccionarlo al comienzo de su turno. Las cosas que deben observarse son escurrimientos de aceite, daños a las placas de contacto, el excesivo uso de las tejas de desgaste y los estabilizadores, así como piezas y tornillos sueltos, en particular los ganchos de montaje inferiores. Y finalmente, dele a la tenaza varias vueltas rápidas únicamente para asegurarse de que todo está trabajando correctamente antes de disponerse a trabajar. Ahora vamos al almacén a echar un vistazo a algunas técnicas generales del uso de la tenaza.
Sus placas de contacto deben posicionarse de tal manera que queden colocadas paralela y justamente en la orilla inferior de las cajas de cartón. Esta es la parte realmente importante de la colocación de la tenaza. Si las placas están demasiado altas, usted estará colocando la tenaza en la parte más débil del cartón y probablemente romperá la hilera más baja. Si las placas están un poco más bajas, usted agarrará la parte de la hilera inferior. Si usted no está perfectamente paralelo y va a agarrar con la tenaza la parte de la carga a través de la estría y la otra parte a los lados de la caja, se arriesga a romper parte de su carga. Hay varias maneras de comprobar fácilmente la posición de las placas de contacto. Observe el fondo de las placas. Deberá estar alineado exactamente con el fondo de la caja. Usted también puede verificar que la parte trasera de la carga en relación con las placas de contacto o respaldo de la caja estén en posición paralela y centradas con respecto al clamp. Si su carga no es tan larga como su placa, alinee la orilla de este con el frente de las cajas o de la carga. Una de las tareas más importantes y más difíciles es la de determinar la cantidad correcta de presión de la tenaza. Sería maravilloso que hubiera alguna fórmula universal que pudiéramos darles. Desafortunadamente, no la hay. La única manera para hacer esto es experimentar con cada tipo de carga que maneje. Solo recuerde que demasiada presión es tan dañina como demasiado poca. Existen varias herramientas disponibles para ayudarle una vez que haya establecido la presión correcta. Un manómetro de presión con una marca sobre la presión que usted haya seleccionado puede evitarle estar adivinando qué tanta presión necesita la tenaza en cada ciclo. Un regulador de presión simple realiza el mismo trabajo excepto que limita la presión automáticamente sin permitir sobrepasarse en su fuerza. Un regulador de presión de 3 posiciones le permite disponer de 3 calibraciones de presión diferentes para los diferentes tipos de carga. Uno de los factores más importantes para proteger sus productos es la condición general de la carga. Para decirlo sencillamente, si la carga no está bien colocada y apretada, no utilice la tenaza. Utilice su tenaza para volverlo a empacar. Si no vuelve a empacarla, es muy posible que resulte en cartones dañados o productos dañados. Y finalmente, nunca levante algo que no sea para levantarse con la tenaza, particularmente pallets o estivas de madera. Si lo hace, quizás se doblen las placas de contacto y sea difícil sujetar apropiadamente su carga. Cuando se usa la tenaza sin carga, conserve los brazos centrados y dentro del ancho del bastidor de la tenaza. Usted podrá ver mejor y es mucho menos probable que accidentalmente arranque o haga hendiduras en la pila. Cuando llegue a su destino, incline su mástil a la posición vertical. Por cierto, que un aparato para medir inclinación es una herramienta muy útil. Si es necesario, desplace lateralmente. Abra los brazos para tener varios centímetros libres de cada lado. Conduzca hacia la parte de la carga y coloque las placas a manera de aparejarlos con la orilla inferior de los cartones de abajo. Conduzca hacia el resto de la carga. Ahora, use la tenaza sobre la carga. Elévela de 7 a 10 centímetros. Voltee su mástil completamente hacia atrás. Retroceda. Baje la carga a más o menos 7 a 10 centímetros por encima del piso. Y desplace la carga lateralmente hacia el centro para tener la máxima cantidad de estabilidad a ambos lados. Para tomar una carga que está sobre el piso o sobre una superficie plana como un transportador es mucho más fácil. El piso o transportador ajustará automáticamente sus placas de contacto que queden paralelas y alineadas exactamente con el fondo de la carga. Algunos transportadores, sin embargo, tienen topes que hacen imposible alinear correctamente sus placas. La única solución real es modificar los topes. Las diferentes compañías tienen preferencias diferentes sobre cómo conducir con una carga. Algunas prefieren que se maneje hacia adelante y otras prefieren que se maneje en reversa. En cualquier caso, deberá siempre centrarse la carga para tener buena estabilidad. Y también siempre debe bajarse cualquier pendiente en reversa. Cuando viaje, conserve el mástil completamente inclinado hacia atrás. Y conserve la carga aproximadamente a 10 centímetros por encima del piso. La descarga es solo el procedimiento opuesto al de apretar la carga. Centre y alinee su montacargas al acercarse a la carga. Desplace la carga lateralmente como requiera para alinear su carga con su pila. Incline el mástil a la posición vertical. Levante la carga.
Maneje hacia adelante. Coloque la carga en posición y abra los brazos. Si lo desea, puede bajar su tenaza unos cuantos centímetros y usarla para encuadrar la carga recién depositada con las pilas inferiores. Ahora, retírese en reversa. Baje su tenaza. Cierre los brazos hasta que estos queden a una distancia menor que el ancho del bastidor y desplace hacia el centro usando el side shifter. Una de las características que hacen a la tenaza para cartón tan versátil es su habilidad para separar cargas parciales o para separar camas parciales de carga. Separar una o dos camas es más o menos igual que tomar con las tenazas la carga completa. La única verdadera diferencia que puede encontrarse es la cantidad de presión de tenaza requerida. En muchos casos, necesitará usted bajar la presión de la tenaza para evitar que se doble el cartón. Cuando usted esté cargando camiones de carga o carros de ferrocarril, existen algunas técnicas especiales que le ayudarán a facilitar su trabajo. Al entrar al carro, desplace la carga lejos de la pared contra la cual va a apilar. Esto le dará la mayor calidad de volteo cuando se haga la posición final. Una vez que haya bajado la carga, podrá empujarla contra la pared con un movimiento hacia atrás. Solo colóquese junto a ella y utilice su función de desplazamiento. Si necesita colocar una carga en un lugar demasiado apretado para poder meterle los brazos, colóquelo frente a la abertura. Y después, use la carga siguiente para empujarla a su lugar. Asegúrese de estar empujando con su carga y de que sus placas de contacto no estén extendidas hacia el frente. Usted deberá experimentar un poco con ambos procedimientos para asegurarse de que no se lastimen los cartones de abajo. Cuando esté trabajando en camiones de carga y en trailers, esté pendiente de la tabla de acoplamiento. Si no ha usado suficiente presión con la tenaza y está viajando a gran velocidad, los topes pueden causar que pierda parte o la totalidad de la carga. La orilla de la tabla de acoplamiento puede también dañar la pila de abajo si no viaja con la carga suficientemente alta. Para descargar cargas muy apretadas, utilice las placas de contacto como cuña para manejar cuidadosamente la carga lejos de la pared antes de sujetarla. Así que, estos son los métodos básicos que estará usando todos los días. Pero si no lo hace así, el resultado será un producto dañado y tiempo perdido. Para prevenir este tipo de pérdidas, contemplamos algunos problemas con los que se puede encontrar y cómo resolverlos. Si su pila de abajo se está zafando, asegúrese que la parte de abajo de su placa esté alineada con la parte de abajo del cartón inferior. Revise que las placas no estén dobladas, particularmente hacia la parte baja del frente. Si alguien ha estado usando su tenaza para levantar tarimas, lo más probable es que tenga dobladas sus placas de contacto. También revise la superficie del gancho de abajo para ver que no haya tenido un exceso de desgaste. Si está desgastando algo más que el gancho de arriba, podrá estar perdiendo parte de su control sobre la parte inferior. Si tiene usted cartones extremadamente pequeños, en particular si tiene menos de 20 centímetros de altura, tendrá que modificar su unidad de carga para resolver el problema. El método más efectivo es colocar hojas de papel verticalmente entre las cajas. Asegure la carga con algún tipo de envoltura o algún método similar. Como una solución final, quizá tenga que aumentar ligeramente la combadura de las placas de contacto. Si usted ve que las cajas de la pila se están arrugando, revise que las placas estén debidamente alineadas a lo largo de las cajas. Y vea si las placas de contacto y los estabilizadores no están doblados. Demasiado contacto en la combadura en las placas de contacto pueden asimismo causar arrugas. Si todas sus cajas están arrugando, revise si hay demasiada presión de la tenaza o demasiado espacio entre los productos dentro de la caja. Si el frente de la pila quiere voltearse,
Primero asegúrese de que no haya demasiada combadura positiva en las placas de contacto. Asegúrese de que su carga no sea demasiado larga respecto a sus placas de contacto. Las placas de contacto deben agarrar por lo menos la mitad de cada una de las cajas delanteras. Este problema también puede ocurrir si se están manejando cargas más cortas que las placas. Generalmente recomendamos alinear el frente de la pila con el frente de las placas de contacto. Esto es sobre todo para facilitar el apilamiento. Vamos ahora a tratar de cubrir un último problema y muy frustrante. ¿Qué hacer cuando se pierde la parte de la cama inferior? En primer lugar, conserve la carga o lo que quede de ella firmemente sostenida con las tenazas. Una cosa que nunca debe hacer es colocarse abajo de la carga por ninguna razón. Construya una plataforma de cajas o haga un apilamiento que sea un tanto más angosto que su carga y aproximadamente del tamaño del segmento que se ha perdido. Coloque la carga en la plataforma y vuelva a tomarla con la tenaza hacia su nueva base. Reconstruya los segmentos faltantes exactamente como debe hacerse. Después, tan cuidadosamente como le sea posible, coloque la carga principal sobre la sección reconstruida. Repetimos, nunca se coloque debajo de la carga para colocar o reemplazar un cartón. Ahora que hemos cubierto la forma en la que todo debe desarrollarse y qué hacer si resulta lo contrario, volvamos a recapitular brevemente las cosas más importantes que se deben recordar. Sus placas de contacto deben estar al paralelo de su carga y alineadas con el fondo de los cartones inferiores. Nunca use la tenaza en cargas flojas o mal distribuidas. Asegúrese que la combadura de sus placas de contacto sea la apropiada para su carga. Y no use tenazas sobre algo en donde se supone que no deben usarse, en particular, los pallets. Sobre todo, enorgullézcase de su trabajo. Los conductores profesionales altamente capacitados son la clave para hacer del manejo con tenaza uno de los sistemas de manejo de materiales más viable y efectivo de los que se usan en los Estados Unidos de Norteamérica hoy en día.